Max Verstappen no solo cambió la Fórmula 1, la redefinió por completo. Su historia no es la de un piloto común, es la de un chico que creció respirando gasolina, que convirtió cada derrota en un motor, cada crítica en motivación y cada curva en un acto de rebeldía. Esta es la historia real de cómo un niño obsesionado con ganar se transformó en una de las fuerzas más dominantes que la Fórmula 1 ha visto en décadas. Max Emilian Verstappen nació el 30 de septiembre de 1997 en Hasselt, Bélgica, pero desde su primer día estuvo ligado a los Países Bajos por parte de su padre. Su vida, desde el inicio, estuvo marcada por el automovilismo. Su padre, Jos Verstappen, fue piloto de Fórmula 1 en los años 90. Compitiendo junto a leyendas como Michael Schumacher. Su madre, Sophie Kompan, fue una de las pilotos de karting más talentosas de Europa. Max prácticamente creció en circuitos. Desde muy pequeño, sus juegos no eran los habituales. Eran herramientas, piezas de kart, gasolina, cascos y neumáticos. A los 4 años ya estaba sobre un kart diminuto, empujado por su padre, quien desde ese momento decidió moldear a Max para ser algo más que un piloto, aunque quería convertirlo en un campeón. La infancia de Max fue todo menos normal. Mientras los chicos de su edad se levantaban para ir a la escuela, Max se levantaba para entrenar. Su padre lo sometió a una disciplina durísima, a una vida exigente donde no había excusas, viajes interminables, frío, lluvia, entrenamientos que a veces terminaban en lágrimas. Pero cada uno de esos momentos formó al Max Verstappen que hoy conocemos. A los 7 años ya competía y ganaba con una facilidad asombrosa. Su talento era tan evidente que los organizadores no podían creer que un niño tan pequeño manejara con esa naturalidad. A los 12 años, Max ya era una amenaza para competidores adolescentes e incluso adultos. Tenía algo que no se entrena: una agresividad natural, un instinto puro que le permitía adelantar donde nadie más veía un espacio. Durante su etapa en karting se hizo famoso por 2 cosas: su velocidad y su determinación casi brutal. Max no conocía el significado de conformarse. Si quedaba segundo, se enojaba como si hubiera perdido todo. Si ganaba, ya estaba pensando en cómo mejorar para la próxima carrera. Esa mentalidad imparable lo llevó a convertirse en campeón mundial de karting en 2013 a partir de ese momento. Los ojos del automovilismo mundial se posaron sobre él. A diferencia de otros pilotos, Max no pasó años avanzando lentamente. Su ascenso fue una explosión. Con solo 16 años comenzó a competir en monoplazas, y el impacto fue inmediato. Ganaba carreras, hacía adelantamientos imposibles y dejaba a todos sorprendidos por su confianza y su increíble control. Los equipos de Fórmula 1 empezaron a verlo no como una promesa, sino como un diamante que podía brillar mucho más rápido de lo normal. Red Bull fue el primero en dar el paso. Vieron en Max algo que no se repetía en todas las generaciones. A pesar de su edad, tenía una madurez detrás del volante que era difícil de ignorar. Así que en 2015, con solo 17 años, lo subieron a la Fórmula 1 con el equipo Toro Rosso. Se convirtió en el piloto más joven en debutar en la F1, generando una polémica mundial. Todos opinaban, muchos lo criticaban, pero Max solo manejaba como nadie esperaba. En su primera temporada sorprendió a todos con adelantamientos que parecían sacados de un videojuego, una conducción bajo la lluvia superior a la de pilotos veteranos y un hambre de victoria imposible de esconder. En muy poco tiempo se ganó el respeto de los aficionados y de gran parte del paddock, pero había quienes todavía pensaban que era demasiado joven para lidiar con la presión de un equipo grande, hasta que Red Bull decidió demostrar lo contrario. En 2016, a mitad de temporada, lo ascendieron al equipo principal, reemplazando a Denis Kvyat. Era una apuesta arriesgada. Tenía apenas 18 años, pero Max estaba listo para su momento, y lo demostró de inmediato. En el Gran Premio de España, su primera carrera con Red Bull, ocurrió un capítulo histórico en la Fórmula 1. Max Verstappen, con 18 años, ganó el Gran Premio, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo. La imagen de Max cruzando la meta gritando eufórico quedó grabada para siempre en la historia del automovilismo. Desde ese día, el mundo entendió que no era un simple piloto talentoso, era un fenómeno. A partir de ahí, su carrera fue una montaña rusa emocional y deportiva. Entre 2017 y 2020, vimos a un Verstappen agresivo, imparable, muchas veces al límite, adelantamientos al borde del reglamento, peleas intensas con pilotos como Vettel, Eke, Leclerc y Hamilton. Max no tenía miedo de enfrentarse a nadie, y eso le ganó tanto admiradores como críticos. Pero lo que nadie podía negar era su talento puro. Con el paso del tiempo,
fue puliendo su estilo. Aprendió a controlar esa agresividad, a pensar como un campeón, a manejar la presión sin perder ni una pizca de velocidad. Red Bull también evolucionó junto a él, dándole un coche capaz de competir por títulos. El punto de quiebre llegó en 2021, en una temporada que será recordada para siempre. Max y Lewis Hamilton protagonizaron una batalla épica, carrera tras carrera. Choques, polémicas, adelantamientos, tensión, rivalidad. Fue uno de los duelos más emocionantes en la historia de la Fórmula 1 y todo culminó en la última carrera. En Abu Dhabi la última vuelta, el sobrepaso final. El mundo entero contuvo el aliento y Max Verstappen se coronó campeón del mundo por primera vez. Ese momento fue mucho más que un título. Fue la confirmación de que Max había llegado para dominar. En 2022 y 2023, su dominio fue absoluto. Rompió récords de victorias, récords de puntos, récords de consistencia, ganaba carreras con una autoridad aplastante, hacía adelantamientos calculados, controlaba cada carrera como si estuviera un paso por delante de todos. Su conexión con el coche y con el equipo era total. Max pasó de ser el prodigio rebelde a una máquina de precisión, un piloto que no solo corre rápido, sino que entiende cada detalle del auto, un competidor que no solo quiere ganar, quiere arrasar. Hoy, Max Verstappen es considerado uno de los mejores pilotos de su generación y uno de los talentos más naturales que la Fórmula 1 haya visto jamás. Su legado apenas está comenzando, pero ya es un ícono, una figura que inspira, que divide, que emociona. Los fanáticos lo aman por su autenticidad, sus rivales lo respetan por su habilidad y la Fórmula 1. Ya no puede imaginarse sin él, desde aquel niño que dormía en una caravana viajando de circuito en circuito, hasta el hombre que domina la F1, Seón, una autoridad nunca antes vista. Max Verstappen demostró que la grandeza no espera. Se construye en vuelta tras vuelta, carrera tras carrera, con pasión, talento y una determinación inquebrantable. Max Verstappen no es solo un campeón, es una era, una fuerza imposible de detener, una leyenda que sigue escribiendo su historia a toda velocidad. Decime, ¿a qué piloto te gustaría que analicemos en el próximo video? Déjamelo en los comentarios, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en la próxima. Graças, Zupao, graças, Zupao.